Vale, pues buenos días a todos. La sesión de hoy de UIRESIS es sobre la agudización asmática grave. Correcto. Muy bien. Vale. Y bueno, pues vamos a ir revisando cosas. Entre eso, la epidemiología, como lo pueden ver acá, lo que quiere reflejar eso es que el asma grave es frecuente, o sea, se habla de una prevalencia entre el 18 a 32% en Europa, en Estados Unidos y en Europa Central. El problema es que realmente más de la mitad de los pacientes tienen mal control e incluso pacientes que han sido catalogados como de asma controlada aquí en España eran realmente asmas graves persistentes no controlados. Y en el caso de Alemania específicamente hay 10 por cada 10.000 habitantes con asma grave refractario. La mortalidad global ha ido cambiando con el paso de los años gracias a la aparición de nuevos tratamientos, de manera que de 400.000 muertes por asma que hay en el 2015, se ha considerado que han reducido casi un 30% respecto al 90%, y si tuviéramos cifras, que luego hablaremos de las cifras más recientes, pues será todavía más bajo con la aparición de los biológicos. Y la mortalidad en España para el año 2018 eran unos 1.111 muertos por año. Y los factores de riesgo que más se asocian pues, es el sexo femenino, la parada extrahospitalaria, cardiorrespiratoria extrahospitalaria y el hecho pues, de que el paciente llegue acidótico. Entonces, algo muy general, se define como una crisis asmática, un episodio de deterioro de la situación clínica basal del paciente que implica pues, un tratamiento específico que no es su tratamiento habitual. Y tenemos tanto crisis asmáticas con una instauración rápida, menor de 3 horas, o de instauración lenta que va de días a semanas. En el caso de la instauración rápida, el mecanismo es broncoconstrictor puro. Este es el que mayor gravedad inicial tiene y riesgo vital. La ventaja es que tiene una respuesta terapéutica más rápida, dado que no hay una inflamación subaguda que esté, digamos, dificultando la acción de los medicamentos. En este caso, las causas más frecuentes son los alérgenos inhalados, los AINES, los betabloqueantes, a veces alimentos o incluso el estrés emocional puede facilitarlo. En el caso de los de instauración lenta, que es el 80% de los que llegan a urgencias, pues son pacientes que ya llevan así días, incluso semanas, van a tener una respuesta terapéutica más lenta, por lo que les digo, porque ese ya tiene una inflamación subaguda. Y en el caso de estos, lo más frecuente es que hayan infecciones respiratorias de las vías aéreas o que de base el paciente tenga un mal control de la enfermedad y haya estado expuesto a un trigger. Esos son los factores de riesgo que menciona la GEMA relacionados con la crisis de asma de instauración, bueno, lo que digo, en cuanto al asma, que sean de instauración rápida son más graves y que este paciente previamente ya haya tenido que ingresar a urgencias en el último año o que haya sido hospitalizado y obviamente que haya ingresado en la UCI es lo que más marca o que haya requerido de ventilación mecánica. En cuanto a lo que es la enfermedad asmática crónica y el control, pues la ausencia de control, el paciente que no está controlado, que abuse de betados de acción corta, del triptolín o del salbutamol, que tenga comorbilidad cardiovascular y luego que tenga condiciones psicológicas o psiquiátricas o sociales pues, que dificulten el tratamiento. ¿Vale? Específicamente la GINA, que es la otra guía, que esta sí es mundial, se dice que además de eso, pues son los pacientes que han requerido corticoides orales y que recientemente los han suspendido, y los pacientes que no están usando corticoides inhalados. Esta tabla es una tabla ya clásica que se repite en los diferentes esquemas respecto a lo que es la evaluación de la gravedad de la crisis asmática. En el caso nuestro, pues nos centramos sobre todo en lo que es la crisis grave y la crisis vital. Como se dan cuenta, hay parámetros muy sencillos que son de tipo clínico, como la disnea, el habla, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el uso de musculatura accesoria, las sibilancias, el nivel de conciencia, el peak flow, que a veces no disponemos de un peak flow para hacerlo,
y la saturación. Aquí quiero que se concentren en los últimos tres, que ya son, digamos, un poco más objetivos, que son la saturación, la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de CO2. Si se dan cuenta, en el caso de una crisis grave, tendremos pacientes con saturaciones menores de 90, con insuficiencia respiratoria, pero es una insuficiencia respiratoria parcial, ¿vale? Mientras que el que está en crisis vital ya tendrá saturaciones de oxígeno, es decir, tendrá una insuficiencia respiratoria ya hipercápnica. Esto es ominoso. Un paciente asmático con insuficiencia respiratoria hipercápnica nos está diciendo que probablemente claudicará en breve y coincide semiológicamente con el silencio auscultatorio y el hecho de que el paciente prácticamente no pueda hablar y tenga alteración del estado de conciencia. Esto es de las guías GINA del 2025, de las que salieron en noviembre. Acá, para simplificar un poco las cosas, si se dan cuenta, también lo clasifican en leve, moderado o severo, y que amenaza la vida. Acá, específicamente, si se dan cuenta, incluso cambia el color y demás, solamente para decir que consideran que es potencialmente mortal en el caso del paciente que tiene alteración del estado de conciencia o que tiene silencio auscultatorio. En ese caso se considera que es algo urgente y se debe facilitar lo más rápido posible el traslado a una parte donde podamos intubar al paciente si es preciso, es decir, si podemos llevarlo a la UCI, pues fantástico, es lo que deberíamos de hacer. Hay unos criterios de ingreso y de alta, estamos hablando de la UCI, ¿vale? Entonces esos criterios, como se dan cuenta, del lado izquierdo están los de ingreso hospitalario, del lado derecho los de la UCI. Obviamente, pues en los criterios de ingreso en planta será por un peak flow menor del 40% tras tratamiento, síntomas persistentes sin necesidad de oxígeno, es lo que más resume todo lo que hay acá. Y de UCI, pues la crisis de riesgo vital, donde hay deterioro a pesar del tratamiento máximo o que el paciente esté ya con necesidad de ventilación mecánica, tanto no invasiva como invasiva. Y habrán ya unos criterios de alta que ya son otra cosa. Entonces, esto se ve un poco mal, no sé por qué se ha pixelado, pero bueno. Les explico. En este gráfico que es de la GEMA, lo que se quiere es hacer un algoritmo de la propuesta de tratamiento. El tratamiento, tal como lo contempla la GEMA en el caso de la crisis, se divide en una parte de una evaluación 1 o evaluación inicial, el tratamiento que instauraremos en urgencias, una evaluación 2 y luego finalmente la decisión y tratamiento o destino del paciente. En la evaluación inicial, lo que les decía, debemos clasificar el paciente a partir de la tabla que les mostré antes, entre crisis leve, crisis moderada o crisis moderada grave o crisis vital, ¿vale? El peak flow nos ayudará respecto a que si una crisis leve, pues tendrá 70% o más de lo que es lo normal para ese paciente. Crisis moderada o grave será menos del 70% y crisis vital, pues el paciente que tiene alteración del estado de conciencia o que en nuestra tabla nos marca mayores parámetros para ello. El tratamiento inicialmente para todos va a ser más o menos el mismo. Necesitaremos dar SAMA y SABA, ¿vale? Salbutamol y pratropio, que si se dan cuenta, si se hace con cámara, se pueden hacer 4 a 8 inhalaciones cada 10 a 15 minutos sin miedo, ¿vale? Si es por nebulizaciones, se pueden hacer nebulizaciones intermitentes, prácticamente una tras otra, de comiprazal, que las haremos cada 20 minutos durante la primera hora y luego las podremos ir ajustando. Sin miedo con el SABA-SAMA, porque muchas veces esos pacientes están taquicárdicos es porque se están ahogando, no porque lo esté generando el salbutamol. Corticoides que inicialmente se pueden dar de manera oral, pero el paciente pues, que tiene una crisis más bien grave, pues preferiremos dar los endovenosos. De los endovenosos, el que más rápida acción tiene es la hidrocortisona, que según donde uno lo lea, hablarán de 200 a 250 miligramos endovenosos en bolus. Y luego corticoides inhalados, ¿vale? Que por ejemplo, se pueden dar nebulizados, se puede pautar a budesonida cada 12 horas o cada 8. Y luego ya veremos, porque habrán pacientes que no responden inicialmente a ello, por lo cual nos quedarán un escalón más realmente, donde podemos dar al mismo tiempo sulfato de magnesio endovenoso y podríamos empezar a valorar dos cosas más que ahora la mencionaremos. En la crisis vital, fundamental, pues el oxígeno, que el paciente al menos sature en torno a 90-92, y prácticamente el manejo hasta aquí es muy parecido, pero si se dan cuenta aquí ya incluyen, además del sulfato de magnesio endovenoso, el uso de salbutamol también endovenoso en perfusión lenta y podríamos considerar el sulfato de magnesio nebulizado.
¿Qué ocurre? En todo ese contexto, yo debo valorar rápidamente al paciente. Si se dan cuenta, en el caso de la crisis vital, aquí dice, no llega al punto de evaluación, sino que inmediatamente lo manda a la UCI. ¿Vale? Aquí no hay que retrasarse en el traslado del paciente a la UCI o a un sitio donde yo lo pueda intubar y ventilar. En los otros dos casos, pues me da un tiempo prudencial que es, realmente debe ser una hora de valoración máximo. De hecho, acá recomiendan prácticamente repetir el peak flow cada 30 minutos. Y a partir de ello yo definiré si el paciente tiene una buena respuesta o si el paciente tiene una mala respuesta. Y a partir de ello definiré si el paciente se puede altar o si el paciente tiene que hospitalizarse. Nosotros nos centraremos, vuelvo y les digo, en el paciente con una crisis grave o una crisis vital. Crisis moderada grave, lo que les decía antes, oxigenoterapia. En general, los pacientes deben estar saturando más del 90%. En el caso de pacientes cardiópatas o mujeres embarazadas, más del 95%. Y la guía habla de 93 a 95% si el riesgo de hipercapnia, pues en el caso del paciente que sea sobre todo overlap, asma EPOC, incluso eso es un poco generoso, podría ser perfectamente en torno a 92%. Lo que dijimos antes, las primeras líneas siguen siendo las mismas de hace 30 años, o sea, es un SAMA y un SABA. Los glucorticoides sistémicos, ya lo dijimos, hay que administrarlos de manera precoz, pero tener en cuenta que se demoran de 4 a 6 horas realmente para tener su máximo efecto. Por tanto, error muy frecuente en urgencias es que el paciente llega, le ponen una nebulización de conviprazal y en cambio le han caído 3 dosis de corticoides. Se da una dosis de hidrocortisona y lo que hay que hacer es nebulizar, 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 que eso es lo que más acción realmente va a tener. La adrenalina no está recomendada, ¿vale? Solamente se usa en casos de anafilaxia. ¿Qué otros elementos tenemos? Ya lo dijimos, el sulfato de magnesio no es de uso rutinario, pero se puede dar, hay evidencia de dar una dosis única de 2 gramos endovenosos. Y luego, bueno, la respuesta. Las metilxantinas no se recomiendan, ¿vale? Las metilxantinas pueden producir arritmias graves y el riesgo-beneficio, pues es mayor el riesgo que el beneficio que pueden generar. Tenemos el Heliox, ¿vale? Que es, luego lo mencionaremos, pero es una mezcla de helio con oxígeno en esas proporciones de 80-20 o 70-30. Y en cuanto a la ventilación mecánica no invasiva, hay evidencia insuficiente, pero vamos a ver en qué caso se podrá utilizar. Vale, ahora centrémonos en lo que es la exacerbación que amenaza la vida, o sea, la de riesgo vital. Ya lo dijimos, signos de alarma, pues el paciente que tiene una auscultación con un silencio auscultatorio, perdón, la cianosis, la bradicardia, hipotensión o obnubilación, ojo porque ese paciente puede claudicar en cualquier momento. Ya sabemos, hay que llevarlo a un área donde yo pueda intubarlo y ventilarlo, y debo hablar, por tanto, con el neumólogo, el intensivista o el anestesiólogo, lo que sea. ¿Vale? En este caso, en particular en el nuestro, pues este tipo de pacientes debe ser avisado inmediatamente el neumólogo y también el anestesiólogo por si requiere intubación de urgencias. ¿Vale? Por tanto, las medidas que tendremos que dar es administrar, que se puede administrar inicialmente oxígeno por alto flujo para una saturación mayor de 90. Lo que decíamos, SAMA más SABA a saco, dosis repetidas. Podemos poner corticoides, que inicialmente dijimos mejor hidrocortisona que la metilprednisolona, pero después se puede dejar incluso metilprednisolona hasta 1 o 2 miligramos kilo día, que son dosis muy altas. Sulfato de magnesio endovenoso en la obstrucción grave refractaria, y lo que decimos, nos separamos para la intubación, si es el caso. En el manual del residente, que esperemos que por fin nos lo impriman, porque ya está, la versión hay que ver, es la versión ya preimpresión. Se detallan cuáles son las dosis de cada una de las cosas y en qué caso usarlos con las diluciones que corresponden, ¿vale? Esto puede ser muy útil en caso de que a veces, por ejemplo, la guía GEMA recomienda el sulfato de magnesio, pero no dice cómo se prepara, ¿vale? Aquí sí que está como la preparación. La ventilación mecánica no invasiva, por ejemplo, en este estudio, que no es tan antiguo, es del 2020, es un estudio retrospectivo, 54.000 pacientes CACHEN. De esos 13.540 reciben ventilación mecánica no invasiva. A pesar de ello, de esos 13.540, 22% terminan requiriendo ventilación no invasiva. Ventilación invasiva, perdón, pasan de no invasiva a invasiva. Y fallecen 136 pacientes, ¿vale? ¿Qué fue lo que se vio? Que los pacientes con ventilación mecánica no invasiva,
o que precisaban de ventilación mecánica no invasiva previamente y que pasaban a ventilación invasiva presentaban mayor comorbilidad, sobre todo neumonía y sepsis grave. Lo que quiere decirnos esto es que hay que tener mucho cuidado con el paciente que tengo con no invasiva, porque si retraso la intubación, probablemente va a tener un peor pronóstico. ¿Cómo funcionaría la ventilación no invasiva y por qué se piensa desmenuzarla? Pues porque nos puede disminuir el trabajo respiratorio y la resistencia de las vías aéreas, porque la sensación de disnea puede disminuir en el paciente, porque si tenemos zonas donde por moco o por mala distribución de presiones hay alvéolos colapsados, pues se expandirán. Y lo que decimos sobre todo, hay descanso también de la musculatura respiratoria. Problemas, que la evidencia que hay hasta el momento son pequeños ensayos aleatorizados, algunos metaanálisis, no hay un beneficio claro documentado a fecha de hoy. Lo que sí se dice es que si en caso de que se llegue a hacer un trial o una prueba con ventilación no invasiva, hay que revalorar rápido al paciente para ver si ha mejorado o no y si no, proceder a intubarlo. La ventilación mecánica invasiva. Indicaciones de intubación, las de toda la vida, ¿vale? Lo ideal que intube, pues el que más experticia tiene para intubar, obviamente, como siempre, debe estar el paciente con accesos venosos, funcionales, al menos 2, que esté monitorizado, tener un tubo, ojalá del 8 o más, para poder hacer luego procedimientos si necesitan y sobre todo para no empeorar la presión de la vía aérea utilizando un tubo muy pequeño. Y lo que tengo yo de aquí en adelante que ver es ventilarlo de una manera protectora para ese tipo de paciente. ¿Y eso cómo es? Pues en la medida de lo posible ventilarlo en volumen control, si el paciente se deja, obviamente, con volúmenes protectores de 6 a 8 mililitros por kilo y haciendo lo posible por tener frecuencias respiratorias bajas. TIO2 inicial, 100%. La mayoría de esos pacientes no son retenedores, o sea, tranquilos. El flujo inspiratorio que yo tendré o que esperaré será en torno a 60 litros. Y eso que es la relación IE, tener en cuenta que esos pacientes a veces atrapan mucho y pueden llegar a requerir hasta incluso relaciones de 1 a 5. La PIB debe ser el 80% de la maniobra expiratoria para calcular la autopIB. Lo mínimo que pondré será 5. Y si viera que hay autopIB, también lo que sugieren es que nos manejemos más o menos entre 5 a 10 sin problema inicialmente. Ya luego veremos cómo ir compensando cosas. ¿Vale? Y estas otras dos son indicaciones también de ventilación invasiva, que es la fatiga extrema y el deterioro neurológico. Importante, cuando yo tengo el paciente ya intubado, tengo que seguir manteniendo el tratamiento inhalado, ¿vale? Hay estas dos maneras de administrarlo, que es con cazoleta, que es nebulizado, o a través del tubo, como era en este cacharro, que lo que hace uno sencillamente es ir dando disparos cuando el paciente está en el momento de la inspiración. Ambas cosas se usan. Nosotros particularmente un tiempo usamos la primera, hoy día utilizamos la segunda y está bien, o sea, no tiene ningún problema. Problemas con esos pacientes. Si bien el gráfico de arriba, esta es una curva normal en la ventilación, ¿no? O sea, yo tengo un paciente donde aquí abajo tiene una PIB, luego inicialmente hace la inspiración en el ventilador, llega a una presión pico, luego hace un pequeño descenso, hace la plató y luego pues hace la expiración, ¿vale? Eso sería lo normal. ¿Qué ocurre con el paciente que está atrapado? Pasa esto. Lo que verán será unas presiones pico gigantes y verán que no pueden ventilarlo. Inicialmente, para controlar esto, lo primero que yo tengo que verificar es que tengo que ser un poco flexible en las presiones pico y tengo que cambiar las alarmas. Si las alarmas por defecto están puestas en 40 de presión pico, no podré ventilar al paciente. Porque tan pronto sense esa presión, pues caerá rápidamente. Adicional a eso, algo que me puede ayudar es la diferencia que hay entre la presión pico y la presión plató. Si es una diferencia mayor de 10 centímetros, pues eso nos está reflejando que hay un aumento de las resistencias de la vía aérea. Del otro punto, si es menor de 5, nos habla de un proceso parenquimatoso, pleural o de la pared torácica. ¿Qué más puedo hacer para solucionar el problema de las presiones pico? Tengo que identificar si hay esfuerzos ineficaces, como eso que se ve acá. Aquí vemos que el paciente hace un esfuerzo, pero es incapaz de hacer un flujo, ¿no? Acá sí que hay flujo, aquí sí que hay flujo, pero acá no. Esos son dos esfuerzos ineficaces, ¿vale? Entonces eso suele ser por que la sensibilidad de la activación es insuficiente, porque el paciente tiene autopIB, y lo soluciono pues mejorando la sensibilidad y evitando el autopIB, ¿vale?
Acá eso lo mostraré luego, porque aquí hay otro problema y es que se dan cuenta cómo el volumen se va atrapando de manera repetitiva en la medida que el paciente va respirando. ¿Qué más puedo hacer? Pues sedar profundamente al paciente. Inicialmente puede ser propofol más fentanilo o remifentanilo. Y la relajación muscular, si no es posible tener al paciente correctamente sedado con lo anterior o correctamente ventilado con lo anterior. Ojo, hay un riesgo mayor de miopatía del paciente crítico. Tengan en cuenta que ese paciente estará relajado y tendrá cortis a dosis alta al mismo tiempo. ¿Qué más tengo que hacer? Evitar la hiperinflación dinámica. ¿Y eso qué es? Si ustedes se dan cuenta en este gráfico, yo aquí tengo una curva que nos muestra lo que es volumen sobre el eje de las abscisas y perdón, en el eje de las X tengo el tiempo y en el eje de la Y pues tengo los volúmenes. Y si se dan cuenta, el paciente, lo normal, si estuviéramos en la línea azul, es que la relación inspiración-expiración sea de 1 a 2 y va progresivamente ventilando y no está aumentando la capacidad residual funcional, sigue siendo la misma. ¿Qué ocurre? En el paciente que está en una crisis asmática o en el paciente también EPOC, que está muy atrapado, si yo no le doy tiempo para expirar, porque le tengo una frecuencia respiratoria muy alta, por ejemplo, lo que ocurrirá es que con cada inspiración va a ir aumentando la capacidad residual funcional, la capacidad residual funcional, la capacidad residual funcional, hasta que al final tendremos una capacidad residual funcional gigante que nos penalizará no solamente la oxigenación, sino que también penalizará el movimiento diafragmático y el retorno también de la sangre, o sea, tendrá una alteración hemodinámica. ¿Va? Habrá colapso cardiovascular, aumento del trabajo respiratorio y también llevamos a barotrauma y neumotórax. Objetivos, presiones para todos menores de 30, una PIB intrínseca por debajo de 10. ¿Y cuál es la solución? Pues disminuimos el volumen corriente, tiempos inspiratorios cortitos, tiempos expiratorios pues obviamente más largos, disminuir la frecuencia respiratoria y acortar el tiempo expiratorio si es necesario. Terapia no estándar. Miramos cuáles son las que quedan. Entonces, las terapias no estándar, las metilfrantinas como la teofilina y la minofilina, ya dijimos, uso no rutinario, ahí de todas maneras están las dosis, hay algunos estudios, pero vuelvo y les digo, esto un poco ya proscrito, ya son estudios viejos y eso se deja casi como una medida desesperada, sobre todo en pacientes jóvenes, sin ningún tipo de contraindicación. Agentes anestésicos inhalados, tenemos que tienen una activación sobre los receptores beta 2 con relación directa al músculo liso. Entre los tenemos el alotano, el isoflurano, el sulfurano. Problemas con esto, que es costoso, que requerimos un anestesiólogo ahí al lado, al pie de cama, para que nos vaya buscando los valores y que pues que toca hablar con el anestesiólogo para que nos traiga el equipo. La ketamina. Ketamina cada vez tiene más evidencia, hay reportes de muchos casos, se puede utilizar bolus de 0,5 miligramos kilo y luego una infusión continua de 0,5 miligramos por kilo hora. El Heliox, lo que decíamos, es una combinación de helio con oxígeno y lo que hace es que la baja densidad del helio disminuye la resistencia del flujo aéreo y por eso va a difundir más fácil. Pero problemas que para su uso potencial se requieren FIO2 menor de 40. Perdón. Y también eso tiene una ventaja y es que disminuye la hiperinflación dinámica. La ECMO se puede utilizar, verdad que no hay evidencias en ensayos clínicos grandes, pero dentro de las guías CELSIUS y demás está contemplado y lo que se ve es que tiene una buena respuesta. ¿Vale? El tiempo ECMO promedio de esos pacientes con asmas refractarios en este estudio, por ejemplo, fue de unas 300 más o menos 11 horas y los resultados fueron buenos. ¿Qué cosas nuevas hay del 2023 para acá? Lo que les decía de la epidemiología reciente, cada exacerbación grave incrementa el riesgo de nuevos eventos, ¿vale? Y es importante, ¿vale? Ahí ven el riesgo compuesto, es elevado. En una corte española de 186 pacientes, 73% eran mujeres con una media de 49 años, de manera que se sigue cumpliendo que las mujeres suelen tener crisis asmáticas más graves. Y la mortalidad en la UCI, en el caso del asma potencialmente mortal, es cerca del 8%. O sea que no está mal, la gente se sigue muriendo de asma. La fisiopatología sigue, no hay mucha variabilidad. Lo que sí se dan cuenta es que hay cada vez más evidencia de que la ketamina tiene propiedades broncodilatadoras. Luego, hay ensayos que muestran, respecto a biomarcadores, donde muestran que no hay inferioridad en cuanto a la duración de los corticoides guiada por eosinófilos. Es decir, que probablemente en un paciente que no tiene eosinofilia, yo puedo
hacer un descenso más rápido de los corticoides y no dejar pautas demasiado largas que van a penalizar el músculo del paciente. Biológicos en exacerbaciones graves. Los pacientes que han tenido una exacerbación grave y se inicia rápidamente biológicos tienen una reducción importante de nuevas agudizaciones asmáticas graves. El rescate en la UCI, evidencia limitadísima, todos son informes apenas de casos. No hay ensayos clínicos para asma casi mortal. Se ha llegado a utilizar eventualmente, como les digo, en casos, por ejemplo, este es un caso reportado de paciente que estaba prácticamente muriendo, ¿no? Y lo que se utilizó fue mepolizumab en este caso, y los pacientes, pues, se ve claramente la mejoría en cuanto a lo que es el recuento de eosinófilos y la rápida caída de la administración del mismo, y cómo hay una disminución de las presiones pico también rápidamente desde la administración del mepolizumab, lo que nos hace pensar que probablemente podemos utilizar anti-L5, anti-receptor, anti-L4 y de la aparición del TCP-Lumab, que ese tiene una ventaja, es que sirve tanto para vía T1 como para vía, perdón, para vía T2 como para vía no T2, pues podría sernos útil, pero no hay ensayos clínicos para ello, ¿vale? Nada más a este punto, ¿vale? Entonces, dudas, aportes, aclaraciones que tengan. En un momento yo dejo de compartir. Vale. El Helios está disponible aquí en el hospital. Si lo necesitan, o sea, inicialmente... Si hay que montarlo como el oximétrico. Sí. O sea, si uno va a montar Helios, tiene que hablar con anestesia, ¿vale? Entonces, hablar con anestesia significa comunicarse con la UCI-PUM durante la guardia, decir que un paciente con un asma refractario, y se entra a valorar si administrar Helios o si administrar inicialmente gases anestésicos. O sea, sí, con esto. Tuve un paciente con Helios, pero venía trasladado, ahora no me acuerdo, de Clínica Tres Torres, así. Seguro, pero... Venía en el traslado, pero aquí no tiene, bueno, ni lo pensamos que aquí lo podíamos poner. Sí, acá se puede poner. O sea, lo hay en el hospital, lo que pasa es que la UV no lo tiene directamente, es hablar con la UCI-PUM, la UCI psiquiatría. Bueno. Y luego ahí tiene la anaconda, ¿no? Para ponerla. También, si uno quiere ponerle la anaconda, lo que pasa es que también, bueno, de hecho acá tú lo puedes, bueno, durante el día no tenemos el cacharro acá, pero se lo puede pedir al lado y ya está. Ya se puede. No, vale, para saber. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, aportes, aclaraciones, incidencias? ¿No? Pues nada, hasta la próxima semana. El doctor Hosmar nos dirá más adelante el artículo que va a seleccionar para el Journal Club. Vamos a empezar a hacer Journal Clubs. Y entonces les envío, cuando ya sepamos cuál es el artículo, la intención que tiene el Journal Club, en qué consiste y cuál es el artículo que vamos a discutir. ¿Vale? Chao a todos. Nos vemos. Gracias, buen día. Gracias.